Aquí leemos lo que otros prefieren ignorar. Comenzamos. Algunas lecturas no vienen a entretenerte, no vienen a hacerte pasar un rato agradable, ni mucho menos vienen a darte un monstruo con colmillos ni un susto barato. Hay libros que son otra cosa, libros que se sienten como si alguien los hubiera escrito con fiebre, con rabia, con una obsesión que se te mete en la cabeza. Y pues bueno, el día de hoy no vamos a hablar de un libro normal. Hoy vamos a hablar de 10 libros mexicanos, o bueno, profundamente ligados a nuestra literatura, que cargan con algo que muchos pues no soportan: obscuridad real. No la de Halloween, no la de ¡ay, qué miedo!, sino la obscuridad de la mente humana y de un país que a veces parece estar escrito por un autor sádico. Bienvenidos sean, queridos espectadores, a Tinta, Libros y Tinieblas. Mi nombre, ya lo saben, es Gardré Cabrera, y el día de hoy vamos a entrar a un top que no es ocurrencia, porque antes de que empiecen con la mamada de ¿y tú quién eres para decir cuáles son los mejores libros que hay actualmente? No. Aquí va la base. Este top está armado con un criterio claro y un consenso cultural y recomendación crítica, como suele aparecer en medios literarios serios y suplementos culturales en México. Un ejemplo de esto sería Letras Libres, Nexos, La Jornada Semanal, la revista de la Universidad de México de la UNAM y el circuito editorial y de crítica que se mueve alrededor de la FIL Guadalajara. O sea, en pocas palabras, no es inventado, es una selección de obras que una y otra vez aparecen como referentes cuando hablamos de horror mexicano sobrenatural, psicológico, social, existencial. Y sí, yo lo sé, algunos van a arder porque en México hay gente que todavía cree que terror es solo un payasito o una monja poseída, y no. Aquí el terror puede, digamos, ser un pueblo, un recuerdo, una voz, una habitación o una idea. Pero bueno, ahora sí, vamos con los 10 números de esta lista. Número 10. Los días enmascarados de el señor Carlos Fuentes. La primera publicación fue en 1954 por Ediciones Comunes en México, Fondo de Cultura Económico y Era. Bueno, esto dependiendo de la edición que tengas. Este libro es una colección de cuentos donde lo cotidiano empieza a fallar, como si la realidad tuviera una grieta. ¿De qué trata este libro? De personajes que viven en México, en un México moderno, aparentemente normal hasta que algo se les mete en la vida. Una presencia, una obsesión, un símbolo, un pasado que se niega a morir. Aquí el terror no llega con un monstruo que grita, llega con una sensación, la de estar viviendo encima de algo muy antiguo, algo que sigue respirando debajo. Fuentes juega con lo sobrenatural, con lo mítico y con lo psicológico, y te deja claro algo. En México lo monstruoso no siempre viene de afuera, a veces viene de la historia. Número 9. Confabulario del señor Juan José Arreola. La primera publicación fue de 1952 por Ediciones Comunes en México, Fondo de Cultura Económica. Y pues bueno, este libro es una colección de cuentos cortos, pero no te confíes, son pequeñas trampas
Y bueno, ¿de qué trata? De situaciones absurdas y aparentemente simples. Una conversación, un animal, una pareja, un acto cotidiano, pero contadas con una inteligencia que termina siendo muy cruel. Arreola escribe como si estuviera sonriendo mientras te está clavando el cuchillo. Aquí el horror no es paranormal, es más moral que nada, es humano, porque lo que te muestra es esto, que el ser humano puede ser elegante por fuera y repugnante, todo un monstruo por dentro. Número 8. El vampiro de la colonia Roma, del señor Luis Zapata. La primera publicación es de 1979 por Ediciones Comunes en México. Era y de bolsillo, según la edición. Este libro no trata de vampiros con capa, trata de vampiros reales, los que chupan la vida, la juventud, el dinero, la inocencia en la ciudad. ¿De qué trata este libro? De un joven que narra su vida dentro del ambiente nocturno de la Ciudad de México. Sexo, calle, supervivencia, deseo, poder, abuso, manipulación. Y lo cabrón es que pues no se siente como ficción exagerada, se siente como una confesión. Aquí el terror es urbano y psicológico. El miedo de darte cuenta de que a veces el cuerpo es mercancía y la ciudad es una boca enorme. No es cómodo y por eso es por lo que funciona. Número 7. El complot mongol, del señor Rafael Bernal. La primera publicación de este libro fue en 1969 por Ediciones Comunes en México. Y era. Este es un thriller negro mexicano, pero entra aquí porque es una forma de horror, la paranoia. ¿De qué trata? De un matón a sueldo del gobierno que recibe una misión: investigar un supuesto complot para asesinar a un líder extranjero en México. Pero el punto no es el complot, el punto es el ambiente, la traición, el espionaje, la corrupción, la violencia y el cinismo. Aquí el terror no es un fantasma, es el sistema mismo. Y lo más oscuro es que el protagonista no es un héroe, es un producto de su propio mundo. Número 6. Aurora, de el señor Carlos Fuentes. La primera publicación fue en 1962 por Ediciones Comunes en México. Aurora es el tipo de libro que parece corto hasta que lo terminas y te quedas con el estómago algo raro. ¿De qué trata este libro? De un joven historiador contratado para ordenar las memorias de un general fallecido en una casa vieja, oscura, detenida en el tiempo. Ahí es donde conoce a dos mujeres, una anciana y Aura, una joven extraña, hipnótica, casi irreal. La casa empieza a sentirse viva, el aire se vuelve pesado, las sombras parecen tener intención. No te digo más, este libro se arruina si lo cuento. Número 5. El huésped, de Amparo Dávila. La primera publicación fue de 1959 por Ediciones Comunes en México y por Rúa, creo. Era uno de los cuentos más enfermizos y perfectos del terror mexicano. ¿De qué trata? De una mujer cuya vida cambia cuando su esposo lleva a casa a un huésped. Nunca te dicen exactamente quién es o qué es, y esa es la tortura. El huésped se instala, domina el espacio, impone miedo,
Puede leerse como un terror sobrenatural o como un terror psicológico doméstico. Y cualquiera de las dos lecturas te deja muy, muy incómodo. Número 4. Los niños de paja del señor Bernardo Esquinca. La primera publicación fue el 2008 por Ediciones Comunes en México. Almadia, uno de los pilares del terror mexicano contemporáneo. ¿De qué trata? De historias conectadas por un mismo clima de descomposición. Ciudades enfermas, crímenes que no terminan de explicarse y rumores que crecen, violencia que se vuelve paisaje, periodistas, expedientes, notas rojas, cadáveres y sucesos que se mueven entre lo real y lo sobrenatural. Aquí el terror no entra con sobresaltos, entra, digamos, como una filtración. Esquinca entiende algo clave del miedo mexicano, que lo sobrenatural y la violencia real casi nunca están separados. Aquí el horror no parece fantasía, parece crónica. Número 3. Las batallas en el desierto, del señor José Emilio Pacheco. La primera publicación es de 1981 por Ediciones Comunes en México. ¿Esto qué chingados tiene que ver con terror? Todo. No hay fantasmas, hay culpa, memoria, vergüenza y la violencia silenciosa de la moral social. El terror aquí es entender que hay heridas que no sangran, pero nunca se cierran. Número 2. Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. La primera publicación es del 2017 por Ediciones Comunes en México. Random House y Una bajada al infierno. Un pueblo, un cadáver y una violencia que ya estaba ahí desde antes, narrado como una maldición hablada. No asusta como película, asusta porque parece real. Y bueno, señores, llegando al final de este top, vamos con el número 1, que es Pedro Páramo, del señor Juan Rulfo. La primera publicación de este libro fue en 1955 por Ediciones Comunes en México. No debería ser lectura escolar, no debería ser advertencia. Comala no es un pueblo, es un eco, es muerte hablándote al oído. Y pues bueno, querido espectador, estos fueron 10 libros, 10 maneras de obscuridad. Porque en México el monstruo no siempre está allá afuera, a veces ya vive contigo y ni cuenta te das. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video, gracias por quedarte, por dejar tu like y tu comentario. Nos vemos en una próxima edición. Espero que lo hayas disfrutado. Mi nombre es Gardere Cabrera y esto fue Tinta, Libros y Tinieblas. Muy buenas noches, querido espectador. Muchas gracias por haberme acompañado en este mundo de pesadillas escritas.